Esta mañana quiero compartirles un tema que me parece importante. Cuando el ángel destructor actúa, ese va a ser el tema de mi predicación esta mañana. Éxodo 12, 21 al 23. Pregunto, ¿quién hirió de muerte a todos los primogénitos de Egipto? Leamos. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, es decir, hasta el otro día. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí vamos a ver varias cositas muy importantes, porque nos dice la Biblia que Dios iba a pasar por Egipto para herir de muerte a todos los primogénitos que se encontraran ahí. Iba Jehová a pasar. Bueno, vamos aclarando esto, porque la Biblia dice que Dios iba a pasar para herirlos, pero después dice que daba paso para no dar oportunidad que el heridor, el destructor, matara a los primogénitos de la casa de Israel. Entonces, en una parte dice la Biblia que Dios iba a pasar para herirlos, otra parte dice que es el destructor el que iba a herir. Y vamos a ver esas cositas, vamos a mirarlas claramente. Había una condición para las casas de Israel. Piense, cada familia estaba en su casa. Cada familia, todos, padre, madre, hijos, toda la familia, cada uno en su casa. Esa condición para que no sufrieran muerte sus primogénitos. ¿Cómo era que los primogénitos de Israel no sufrirían muerte? Vemos, primero, cada familia tenía que sacrificar un cordero para celebrar la Pascua. Tenían que recoger la sangre del cordero en una vasija y cogían algo y untaban, lo mojaban de la sangre del cordero y tenían que untar bien los dinteles y los postes, es decir, todo el recuadro de las puertas y ventanas tenían que estar barnizadas, digo yo, untadas con la sangre de ese cordero. Esa era la primera condición. La segunda, según el verso 22, se hacía necesario, absolutamente necesario, que la sangre del cordero inmolado estuviera, la untaran los dinteles y los postes
de las puertas y de las ventanas, para que cuando pasara el ángel destructor, la versión Nueva Internacional dice el heridor, y otra versión dice el exterminador, es lo mismo, heridor, exterminador y destructor es el mismo. ¿Y cuál era el objetivo? Que cuando pasara este ángel en toda casa, el ángel destructor, tenía que pasar derecho y no tocar los primogénitos de las familias de las casas de Israel. Tercero, que se mantuvieran dentro de sus casas con sus puertas cerradas hasta la mañana. Eso era importante. Fíjense las condiciones. Piense las condiciones. Primero, que cada familia sacrificara un cordero para celebrar la Pascua. Segundo, se hacía necesario que la sangre de ese cordero estuviera sobre los dinteles y los postes de las puertas y las ventanas, para que cuando pasara el exterminador no tocara a los primogénitos de las familias de Israel. La tercera condición, que se mantuvieran encerrados, totalmente encerrados. Ay de que a alguien de ellos se le ocurriera abrir la puerta para salir. Ay de que se les ocurriera. El exterminador ya actuaba y actuaba sobre los primogénitos, no importa si era de la casa de Israel. Si no estaban encerrados, guardados, ya Dios salvaba su responsabilidad con ellos. En este orden de ideas, cuando el Eterno va a hacer juicio por la maldad, por tanta maldad que ha subido hasta Él, hasta su presencia, ya cuando la copa se rebosa del pecado y de la maldad del individuo, de la familia, de la humanidad entera en el mundo. Cuando ya la copa se rebosa en la presencia del Altísimo, entonces Él ordena al ángel destructor desenvainar su espada para castigar a los malos. La pandemia que hemos estado sufriendo desde marzo del 2020 es una pandemia que ha traído mucha aflicción, miedo, temor. Otros no, otros los ha endurecido. Yo no como cuento, los ha endurecido. No se crean que es casualidad lo que ha venido sobre la humanidad, porque no se quedó ningún rincón del mundo que no fuera afectado por esta pandemia. No crean que es casualidad. Los hijos de Dios vemos con mucho dolor cómo ha crecido la maldad, cómo se ha pervertido el ser humano. Nuestros jóvenes siendo arrastrados por la droga, los vicios, el homosexualismo, el ateísmo. Están siendo arrastrados por todos estos males y cantidad de males. Llegó un momento donde la copa se rebosó y Dios le dijo al ángel destructor: actúa. Y vino este mal sobre la humanidad, de tal manera
que no hubo otra alternativa. El Eterno le dio la orden a su ángel destructor que cumpliera con su misión. Qué tristeza. Y vemos el resultado de ese ángel destructor cuando actuó por todos los rincones del mundo. El resultado, tantos muertos, casi 6 millones de seres humanos perdieron la vida. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, más adultos, ancianos. Porque aquella espada del destructor no tuvo compasión con nadie. El desobediente, el malo, el que le ha dado la espalda a Dios, tuvo que enfrentar esto. Todos tuvimos que enfrentarlo, pero los que hemos obedecido a su palabra, a las cosas que se dieron, Dios nos ha guardado. Yo le doy la gloria a mi Dios y Padre y a mi Señor Jesucristo. Mi familia toda enfermó. Todos, mis hijas, mis nietos, un yerno y otros familiares más. Y yo me doblé ante la presencia del Eterno, orando por ellos, y Dios me dio la bendición para pagar un médico y los medicamentos, y el Señor los sacó rápido de eso. Rápido los sacó de eso. Gracias a Dios. Él guardó a mi esposa, me guardó a mí. Y pudimos tener la victoria, y otros hermanos más de mi congregación que se vieron también afectados, pero a todos nos sacó el Señor con bien. Pero aquellos incrédulos y duros de corazón, y nos preguntamos, ¿por qué la pandemia se llevó a tantos cristianos? Yo creo que es su pregunta también, ¿no es cierto? ¡Qué tristeza! De una sola misión cristiana en Colombia murieron 100 pastores. Entre ellos muchos amigos míos, hermanos en la fe. Porque creyeron que la espada del destructor no los podía atacar a ellos. Ahora, muchos sufrieron, no por pecado, y esto lo dejo claro, no por maldad que ellos hubieran cometido, sino por la desobediencia. No podemos desobedecer a lo que Dios establece. No podemos ser desobedientes. ¿Qué dijo Dios a los israelitas? A todas las familias. Escóndanse. Guárdense. No salgan en toda la noche. Hasta el otro día permanezcan encerrados. ¿Y qué más les dijo? Cúbranse con la sangre del cordero.
La casa entre ustedes, los hijos de Israel, que no tengan la sangre, el destructor tendrá que hacer su oficio, destruirlos. Destruir a los primogénitos de allí. Escóndanse. Cúbrase en la sangre del cordero. ¿Qué dio Dios a los que su pueblo hizo lo malo? Según Isaías 26, verso 20 y 21. ¿Qué dijo Dios a los que hicieron lo malo del pueblo de Israel? ¿Qué les dijo? Vamos a mirarlo. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, ciérrate a ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. La idea era destruir a los malos, a los enemigos de Dios, a todos los que son protagonistas de tanto pecado y de tanta maldad en este mundo. Y Dios le está diciendo a su pueblo, Él sale de su lugar. El Eterno sale de su habitación para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Hermanos, tenemos que reconocer cómo ha crecido la maldad. La tierra está llena, la tierra clama de la sangre que ha tenido que beber la tierra, sangre inocente, de tantos millones de seres humanos que son asesinados, de tanta violencia que ha crecido y que no ha tenido freno para nada. Cada uno se ha desenfrenado a hacer la maldad. La tierra gime a causa del pecado y de la maldad. Cómo se ha desenfrenado los hombres, las mujeres, especialmente los jóvenes. Cómo se han desenfrenado, Dios mío. Espíritu de ateísmo y espíritu de incredulidad se está apoderando. Y entonces el Señor dijo al ángel destructor, actúa, desenvaina esa espada y actúa, porque la tierra gime, la tierra clama, esa sangre derramada sobre la tierra de todos los inocentes, de todos los inocentes. Y no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Cuántos muertos en solo nuestro país va en todos estos últimos años? Eso no es cuestión de que porque fulanito dijo, mandó, no, no, Señor. Es la maldad que hay en el hombre, en su corazón y en su mente. El desenfreno pecaminoso, la violencia, la perversión, la idolatría tan tremendo, el paganismo, el ateísmo, el santerismo, la brujería, la hechicería que se está apoderando de la raza humana. Y Dios le dijo al ángel destructor, actúa, porque ya la copa se me rebosó. ¿Quién es el ángel destructor? De pronto usted piensa lo mismo que yo pensé tantos años, que Dios dijo que Dios pasaría por todas las casas para herir los primogénitos. Y ya en la misma lectura que hicimos dice que el destructor, el heridor, era el que iba a pasar hiriendo a los primogénitos.
Entonces nos preguntamos, bueno, ¿quién es ese ángel destructor entonces? Yo pensaba que era Satanás. Yo pensaba que era el diablo el que iba a pasar matando a los primogénitos de Egipto. No, Señor. La Biblia dice que ese ángel destructor es un ángel de Dios. Un ángel del Eterno. Primera de Crónicas, capítulo 21, versos 15 y 16, por favor. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿A cuál ángel envió? Al ángel destructor. Lo envió el ángel a Jerusalén para destruirla. ¿Por qué? Por la maldad del pueblo de Israel. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová, oiga esto. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, Jebuseo. ¿Quién es el ángel destructor? Un ángel de Dios. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Estaba listo para castigar a Jerusalén. Ya estaba destruyendo. Y en el momento que la espada se levantaba contra Israel, entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Se postraron cubiertos de cilicio. Y pidieron la ayuda del Señor, y el Señor dio la orden al ángel destructor: deténgase. Deténgase. Voy a tener misericordia. Voy a tener misericordia. Queda claro que la Biblia dice que Dios iba a pasar a medianoche para herir a los primogénitos de Egipto. Pero luego dice que el ángel destructor, al mandato de Dios, actuaba. Entonces aprenderemos que los propósitos de Dios se cumplen a través de sus emisarios. ¿Qué es un emisario? Es una persona o alguien que es el conducto, un canal por el cual Dios actúa como Él quiere. Para maldición, para bendición, para destrucción, para vida o para muerte. Así como Moisés dice que Dios habló con Moisés, pero la misma palabra ahí dice que fue el ángel de Jehová el que estaba hablando con Moisés. Siempre lo ha hecho a través de sus canales, a través de aquellos seres que Dios usa, como usa el ángel Miguel para la defensa, el ángel Gabriel para llevar mensaje, y así sucesivamente. También tiene su ángel destructor. Y él hace lo que el Eterno le ordena. Que pasaba por las casas hiriendo en Egipto. No era Satanás. Era un ángel que Dios tenía para hacer esto. No era Satanás. Él no es el ángel destructor, porque nunca fue llamado el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Al diablo nunca se le llama así. Queda claro que la única manera de los primogénitos de Israel se libraran de la muerte y fueran protegidos era a través de la sangre del cordero inmolado,
Como ya dijimos, cada familia tomaba un cordero para celebrar la Pascua. Pero cuando degollaban al corderito, recogían la sangre. Con un hisopo, una esponja, tenían que untar los dinteles y los marcos de las puertas y de las ventanas. Entonces, pasaba el ángel destructor y donde veía la sangre, era la única alternativa para no sufrir daño, era la señal de la sangre del cordero inmolado. Era la única manera que los primogénitos de Israel eran librados, eran protegidos de la muerte. Era a través de la sangre del cordero que era inmolado. Yo quiero hacer énfasis en algo importante. Número uno, hacer la voluntad de Dios. Ellos tenían que obedecer y cada familia por obligación tenía que sacrificar un cordero y celebrar la Pascua. Número dos, untar la sangre del cordero inmolado en los dinteles y los postes. Número tres, trancar sus puertas y guardarse y no salir de allí hasta que amaneciera. Quien violara una de estas tres mandatos, propósitos de Dios, irremediablemente tenían que morir. Entonces, queda claro que el simbolismo de la muerte del Cordero de Dios es la importancia de este simbolismo. Porque es por medio de la sangre que somos liberados de la muerte. Es por medio de la sangre. Así como el pueblo de Israel en el tiempo de Isaías, fue tanta la maldad en ellos que Dios envió al ángel destructor, pero le dijo a su pueblo, a los que amaban, los que lo amaban a él, escóndanse. Métanse en su casita, en su apartamento, en su habitación. Cierren la puerta tras de ustedes. Quédense allí hasta que el ángel destructor pase y no les haga daño. ¿Qué hubiera pasado cuando Isaías estaba dando el mensaje al pueblo de Israel, a los escogidos, a los que aman a Dios? Escóndanse, no vayan a salir hasta que la ira de Dios pase sobre este pueblo rebelde y contradictor, sobre esta humanidad perdida. Hubieran salido, perecen. ¿Qué hubiera pasado con la gente en el pueblo de Israel? Ah, no, yo no creo en eso. Abro la puerta, voy a salir a visitar a mi vecina. ¿Qué había pasado? El ángel destructor los había destruido. Dios destruye a las personas que no le temen, a las personas que hacen lo malo. La desobediencia a través de la raza humana, comenzando por Adán y Eva, ha traído consecuencias muy duras. Ahora, vuelvo a mi tema. El simbolismo de la muerte del Cordero de Dios es muy claro. Porque es por medio de su sangre que somos liberados de la muerte eterna. ¿Queda claro? Es por medio de la sangre del Cordero de Dios que quedamos libertados, somos libres de la muerte eterna. Malaquías 3 y el verso 6. Porque yo Jehová no cambio.
Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Oiga, con dolor en mi corazón lo digo, pero tantos cristianos que son bautizados en el nombre de Jesús, que se han arrepentido, que han gustado de la palabra del Señor, que han oído la palabra del Señor, y vuelven atrás, vuelven a sus vicios, al cigarrillo, al adulterio, a la fornicación, a la hechicería, bueno, toda clase de pecado. Y diga, y ya, ¿no? Hermano, ¿por qué no ha vuelto? Mire, arrepiéntase, arrepiéntete, conviértase al Señor de corazón. Usted está alejado del Señor. Ah, no, pero a mí no me ha pasado nada. Eso lo he escuchado. A mí no me ha pasado nada. ¿Y qué no cambia? En Lamentaciones 3:22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Y aquellos cristianos que han recibido el nombre de Jesús en sus vidas, y la sangre del Cordero de Dios vino a limpiarles, a ponerse por la fe en su frente, en su corazón, la sangre de Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y vuelven atrás. Están tomando esa sangre, la tiran al piso y se paran encima y la pisotean. Dice la Biblia que están pisoteando la sangre del Hijo de Dios después de que se beneficiaron. Entonces, si no hay sangre, están a expensas del ángel destructor. Y dicen, pero a mí no me ha pasado nada. Escúchenme. Ojo con lo que está diciendo, porque le va a pasar. Porque aquellos que permanecen en su maldad y le dan la espalda a Dios, llega el momento en que al Señor se le llena la copa y le dice al ángel destructor, encárguese de él. He sido testigo de cristianos que han desafiado a Dios, volviendo atrás, dando mal testimonio, poniendo en ridículo el evangelio, pisoteando la sangre de Cristo, pisoteando el nombre de Jesús. He sido testigo cómo han terminado de un momento a otro. Así como el Señor dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dios tiene su ángel para defendernos, para protegernos, para cubrirnos y no dejar que el mal llegue a nuestras vidas. El ángel de Jehová, Dios tiene un ángel que nos protege, que nos defiende, que nos guarda. Todos los que le tememos. Pero los que lo desafían, también hay un ángel que se encarga de hacer justicia. ¿Por qué no hemos sido destruidos? Aquellos que dicen, a mí nada me ha pasado. Porque la misericordia del Señor ha sido grande. Pero todo tiene su límite. Todo tiene su límite. No esperen que el destructor saque su espada contra usted ni contra nadie. Hoy es la oportunidad. Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y qué pasa? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esa sangre por la fe en nuestras vidas que nos lava, que nos limpia de todo pecado, es la que nos va a librar de la muerte eterna. Es la que nos va a librar y el enemigo no podrá hacernos daño. Todo
todos los que aplicamos la sangre del Cordero de Dios no sufriremos de la muerte segunda. No, porque tenemos parte en su resurrección con derecho a la vida eterna. Porque todos los que resucitemos con Él, si estamos muertos, o seamos transformados el día de su venida, tenemos parte de la vida eterna. Apocalipsis 7, versos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Uno de los ancianos, de los 24 ancianos que habla Apocalipsis, le dijo a Juan: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: oiga esto, estos son los que han salido de la gran tribulación, es decir, de este mundo pecaminoso, de este mundo perdido, los que han sufrido persecución, incluso han dado sus vidas por el testimonio de Jesucristo. Estos son los que han salido de allí y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Aleluya. Aleluya. La sangre del Cordero de Dios, es lo que quita el pecado del mundo. Recibe esa señal por la fe, acepta la sangre de Cristo, sé limpio, lavado en ella, y no tendrás miedo de la segunda muerte. Y tendrás parte en la resurrección y la vida eterna. Tendrás derecho a la vida. Porque si hay un ángel destructor, hay otro que está alrededor de los que le temen y nos defiende. Pongámonos en las manos del Señor. Y seamos obedientes. ¿Por qué no obedecer? Hagamos caso de lo que nos dicen. Y podremos tener el privilegio de resucitar con Cristo o de ser transformados con Él en el día de su venida para gozar de la vida eterna. Pero repito, se hace necesaria la sangre del Cordero de Dios para que el destructor pase y no nos haga daño. Encomiéndese al Señor. Que Dios los bendiga. Que Dios nos siga ayudando a todos y nos dé entendimiento para entender, perdone la redundancia, pero así es, qué es lo que conviene y qué es lo que no conviene, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. Obedecer a su palabra y hacer su voluntad es lo que nos va a hacer el privilegio de ser hechos verdaderos hijos de Dios.